Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a otro sábado cultural. Como ya habrán visto por el título del video, el tema que vamos a tratar y que me lo sugirió uno de ustedes es la libertad. Palabra que se usa con tanta abundancia en política, junto con democracia, ahora también con derechos humanos. La libertad como que suena más tradicional y como que algunos sectores sospechan que se acerca a las posturas liberales y en estos tiempos la libertad parece no ser un bien tan preciado como en otros tiempos. Antes de tratar de hacer alguna definición de qué es libertad, voy a leerles algunas de las muchas frases que se han escrito, dichas por personas de las más distintas áreas de la vida, científicos, literatos, historiadores, políticos, etcétera, sobre la libertad. He escogido, hay muchísimas, pero he escogido algunas, no necesariamente son las mejores, tendría que haberlas revisado todas las que existen, no sé cuántas existen, y después vamos a entrar a examinar un poco este asunto. El filósofo Bertrand Russell, filósofo y matemático, dijo que la libertad en general se puede definir como la ausencia de obstáculos para la realización de nuestros deseos. Esto parece bastante obvio. Albert Einstein dice: todo lo que es verdaderamente grande e inspirador es creado por individuos que pueden trabajar en libertad. Totalmente cierto. El historiador Tucídides, que yo lo he mencionado tantas veces en estos programas y antes, el primer historiador científico que registra la historia, dijo que el secreto de la felicidad es la libertad y el secreto de la libertad es el coraje. Súper importante esto, por lo que vamos a ver más adelante. Después tenemos al historiador Edward Gibbon, el autor de Decline and Fall of the Roman Empire, un libro que también he citado muchísimas veces, y dice: al final, ellos, creo que se referían a los ciudadanos, habitantes de los momentos tardíos del Imperio Romano, ellos querían la seguridad, o anhelaban la seguridad más de lo que querían la libertad. Cuando eso empieza a ocurrir en una sociedad, esa sociedad está, por supuesto, en plena decadencia, cuando se privilegia, digamos, eso a la libertad. Después, Antoine de Saint-Exupéry, este es un autor francés que todo el mundo asocia con El Principito, que no es para mí su mejor y más interesante libro, prefiero Ciudadela, pero es cuestión de gusto. ¿Qué dijo Saint-Exupéry? Conozco solo una libertad, y es la libertad de la mente. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Tengo mis dudas, porque la libertad de la mente, una libertad que no puede salir de la mente, que solamente queda circunscrita a lo que piense la persona, que no puede manifestarse, que no puede expresarse, es una libertad muy diminuta, ¿no creen? Epícteto, un filósofo de la escuela estoica, que yo mencioné hace uno o dos programas atrás, dijo: no debemos creer lo que muchos dicen, en el sentido que solo la gente libre puede o debe ser educada, sino más bien debiéramos creer lo que dicen los filósofos, esto es, que solo los educados son libres. Interesante. Después tenemos a una escritora que voy a mencionar dos veces, le he escogido dos citas de ella, una escritora muy interesante, autora de La Rebelión de Atlas, que es un libro que por muchas razones yo los insto a leer. Hay traducción castellana, por lo menos vi una traducción al castellano de La Rebelión de Atlas no hace más de 2-3 años en una librería, y supongo que está todavía. Vale la pena leerlo en estos tiempos especialmente. Bueno, una de las cosas que dijo Ayn Rand es que el hombre, se refiere al ser humano, incluyendo a las mujeres por supuesto, es un ser con libre albedrío,
Por lo tanto, todo ser humano es potencialmente bueno o malo y depende de él y solo de él decidir qué es lo que quiere ser. Y acá hay otra. Esta es de Albert Camus. Todos sabemos quién es Albert Camus, este literato, un poco filósofo francés, que fue tan maltratado por los intelectuales existencialistas y marxistas de los años 50, ¿no? Estuvo de moda entre ellos, especialmente dirigidos por Sartre, el usar de Puching por la Camus. ¿Qué dijo Camus? La libertad no es una recompensa o una decoración o un adorno que se celebre con champaña. No, señor, dice. Es una carrera de larga distancia, muy solitaria y muy agotadora. Después tenemos otro literato, George Orwell, el autor de ese famoso libro 1984, donde pinta un mundo dominado por una autocracia, el gran hermano. Y dijo, si acaso la libertad significa algo, significa el derecho a decirle a las personas lo que ellos no quieren oír. O sea, la libertad de libre expresión, finalmente. Y voy a mencionar por última vez, antes de terminar con estas citas, esta es la penúltima, me falta una que es para mí la más importante, la más cercana a mi corazón, diría yo. Ayn Rand dijo también, no se mantenga en silencio cuando sus propias ideas y valores estén siendo atacados. Si una dictadura alguna vez viene a este país, se refería a Estados Unidos, va a ser por culpa de aquellos que se mantuvieron en silencio. Todavía somos suficientemente libres para hablar. ¿Tenemos tiempo? Nadie lo puede saber. Esa es una afirmación que se puede hacer, de hecho, en cualquier momento del tiempo y en cualquier sociedad, porque la libertad o los mecanismos institucionales que hacen posible, ya vamos a ir a eso, la libertad, son frágiles, están siempre amenazados por alguna u otra forma de iluminismo, de tiranía, de vanguardia del pueblo, alguna cosa por el estilo. Pero de todas las cosas que se han dicho sobre la libertad, todas correctas creo yo, todas haciéndose cargo de algún ámbito, alguna faceta de la libertad, el que más se acerca a mí, posiblemente no solo por la forma como es dicho, como se describe la libertad, sino por ser parte de un libro que es uno de mis favoritos, que lo he leído muchas veces y que seguramente antes de morir lo leeré todavía una o dos veces más, que es El Quijote de la Mancha. Y en la segunda parte, no me acuerdo cuál capítulo, pero en la segunda parte, él dice, en un momento dado, en estas conversaciones que tiene con Sancho, le dice, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad se puede y debe aventurar la vida. Sin libertad no vale la pena vivir. Y por eso, si está en juego, uno puede y debe aventurar la vida, poner la vida en riesgo. De hecho, a propósito de esto, en alguno de sus libros, Aristóteles, analizando el tema de la esclavitud, de qué es ser esclavo, en quiénes son los esclavos, decía que el esclavo es quien, en el momento decisivo de la lucha, porque recordemos que la esclavitud era en gran parte resultado de convertir en tales a los derrotados en una batalla. Decía entonces Aristóteles que el esclavo es quien, en el momento en que se ve perdido en la lucha, privilegia su existencia física, el seguir viviendo, a su libertad y su honor. Y se rinde. Y al rendirse, rinde su condición de hombre libre y se convierte en esclavo. Ese era el análisis que hacía
Aristóteles, en una época en que, como les digo, el derrotar una batalla, si no era ejecutado ahí mismo, se convertía en esclavo, salvo que pudiera ser rescatado, ¿cierto? Que fuera un hombre de valer económico, y entonces quien lo tomaba prisionero lo dejaba después en libertad a cambio de un rescate. Pero para alguien común y corriente, la cuestión era muy simple: o se privilegia el honor y la libertad, o se privilegia el seguir respirando. O sea, se privilegia la parte física del ser. Y eso es la condición de esclavo según Aristóteles. Hay algunas cosas que uno puede agregar a todo esto que hemos leído. Y es, primero, que la libertad es un concepto que tiene sentido solo en el marco de la vida en sociedad. Robinson Crusoe, hombre solo en una isla, no disfruta de la libertad. No tiene sentido el concepto de libertad. Y tampoco tiene sentido el concepto de opresión por el hecho de que hay cosas que no puede hacer. Desde luego está en una isla, no puede ir donde quiere, y hay muchas otras factores naturales de la condición humana que obstaculizan muchas de nuestras posibilidades y que se ponen por delante de nuestros deseos a veces. Pero esos elementos no son los que coarten la libertad. Si yo no puedo volar simplemente agitando los brazos, eso no significa que la naturaleza me ha puesto una barrera a mi libertad, a mi deseo de volar moviendo los brazos. Simplemente es un límite que está intrínseco en mi naturaleza. Y si estoy arrojado a una isla como Robinson Crusoe, estoy también rodeado de mar, hay un límite a mi moverme, pero eso no es un obstáculo a la libertad, es una condición de la vida, de la situación en que he sido arrojado. Porque todos somos, como decía Heidegger, arrojados a la vida. Eso no es una opresión, un obstáculo a la libertad, sino que es una condición, un límite. La libertad tiene sentido cuando nos relacionamos con los demás, como tantos otros conceptos. La libertad tiene que ver con un modo de relacionarse con los demás, con las posibilidades que tenemos al relacionarnos con los demás. O concretamente, la libertad en sociedad consiste en que no haya nadie más dentro de esa sociedad en la que yo convivo que esté en condiciones de oponerse a mis deseos, a mis objetivos, a lo que yo busco, mis propósitos. Y a su vez mi libertad tiene un límite en la libertad de los otros. Yo no puedo desear ni puedo hacer nada que ponga un límite a la libertad de otros. La libertad es un concepto social, es relativo a una sociedad. Porque si no es así, entonces tendríamos que aceptar desde un principio que los seres humanos no conocemos la libertad porque estamos supeditados a toda clase de límites. Límites a la extensión de nuestra vida, a las capacidades de nuestro cuerpo, a las capacidades de nuestro cerebro, a las circunstancias que nos impone la geografía, el clima, a todo. Todos esos son obstáculos. Estamos sometidos a la fuerza de gravedad, no podemos volar, no podemos correr más allá de cierta velocidad. Entonces, según eso, estaríamos todos condenados a vivir en una total ausencia de libertad. Pero esos límites naturales no tienen sentido. No hay ninguna entidad en el universo que no tenga límites, que no tenga, por lo tanto, obstáculos, en últimas palabras. Así que la libertad tiene sentido solamente cuando uno está pensando en términos de qué clase de relaciones tenemos en una sociedad. Podemos expresarnos, podemos iniciar las actividades que
queremos, siempre y cuando no destruyan la libertad de otros de hacer también lo suyo. Podemos cambiar de lugar, podemos viajar, podemos hacer todas esas cosas o no. La libertad entonces es eso. Robinson Crusoe no es libre, sino que vive en estado de naturaleza. Y en eso, hasta cierto punto, incluso lo hace menos libre que si viviera con otros en esa isla. Cuando llega viernes, ¿se acuerdan ustedes la novela? Y surge una sociedad, Robinson Crusoe y Viernes. Se podría decir que gana un poco de libertad Robinson Crusoe porque habiendo otro puede cooperar en hacer cosas que solo no podría. Muchas de las libertades que tenemos para hacer cosas, para hacer lo que queremos, para desarrollar nuestras facultades, nuestras fuerzas, dependen de la cooperación. Solos no podríamos. Es tan simple como que nuestra libertad, por ejemplo, para desarrollar nuestro disfrute y goce de la música, depende de que han existido sociedades a lo largo de la historia que han creado las tecnologías físicas, teóricas, etcétera, para producir música. De lo contrario, estaríamos supeditados a escuchar solamente los rumores, los ruidos de la naturaleza. Así que la libertad relativa a esta especial condición que tenemos los seres humanos de que somos seres sociales, que vivimos en sociedad. Y en segundo lugar, se ponen límites en tanto tiene que respetar la libertad de otros. Y de ahí se podría decir, deriva las leyes, las instituciones y las constituciones para regular esto. Vean ustedes entonces que la libertad no es meramente una especie de vacío, un estado de vacío alrededor nuestro donde no hay obstáculos ni naturales, ni sociales, ni legales y podemos hacer cualquier cosa. No es eso. En primer lugar, ¿qué cosa podríamos hacer si estamos en el vacío? ¿Qué fines podríamos concebir siquiera si no estamos en un ámbito natural y social? Es ahí, en esa circunstancia, que desarrollamos nuestros propósitos humanos. En estado de naturaleza no desarrollamos propósitos humanos. Somos simplemente un animal. Y menos animal que una horda de simios que constituyen una sociedad primitiva y todo, pero sociedad al fin de cuentas. Así que es bastante, en cierto sentido, paradojal esta condición de la libertad, que no es igual entonces a un vacío, como estar flotando en la nada, sin que nada nos pueda detener cualquiera que sea nuestro deseo. El problema es que no tenemos deseo en una situación así. No hay nada que nos impulse a hacer nada. De manera tal que ahí la libertad se disuelve en su propia esencia, por así decirlo. Antes de continuar con esto, permítanme recordarles que los días sábados este programa es auspiciado por el Club Explora, que es este club, pues es un club fundado por dos eximias enólogas que todos los meses seleccionan dos vinos de la más alta calidad, como este que tengo aquí en mi mano, que es un vino blanco que sacó un alto puntaje en un concurso internacional, por lo que veo acá. Es de colección, es del año 18. Entonces, los miembros del club reciben todos los meses dos, no solo este que les estoy mostrando, sino otra más, que puede también ser un blanco, puede ser un tinto, las dos pueden ser tinto. El factor común es que son vinos elegidos con mucho cuidado, de lo mejor que se produce en las muchísimas viñas de todos los tamaños que hay en Chile. Para hacerse miembro usted simplemente paga una UF mensual, una UF nada más, y todos los meses va a recibir en estos saquitos amorosos dos botellas en su casa de un vino distinto al que usted normalmente bebe. Es siempre rico probar un vino distinto y sobre todo un vino distinto bueno, por supuesto.
Y estos vinos son de excelencia. Así es que yo le recomiendo que se ponga en contacto con el Club Explora y des este gusto, des este regalo. Yo creo que estamos viviendo tiempos duros, difíciles, complicados, por decirlo suave, que con mayor fuerza nos permiten, nos otorgan, qué sé yo, el poder darnos gustos extras, ¿no? Yo creo. Hay que tratar de compensar una cosa con otra. Así que hágase socio del Club Explora o regálele una gift card a alguien. Es un bonito regalo, un regalo original. Puede ser una tarjeta que vale por un mes, o sea, la persona va a recibir 2 botellas y punto. O puede ser una gift card de 2 meses. Usted verá cuántos meses quiere regalar. Un rico vino. La libertad, aún con esta condición de ser relativa a un grupo, de tener este límite de la libertad de los otros, a pesar de que además, independientemente de nuestra relación con los otros, hay límite que nos impone nuestra naturaleza humana, porque hay cosas que podemos hacer pero otras no. A pesar de eso, la condición de libertad, una sociedad donde impera la libertad, es una sociedad donde se pueden desatar y se desatan todas las fuerzas asociadas a nuestra incapacidad como seres humanos quedarnos, digamos, en reposo mirando el techo. Nuestras ambiciones, nuestras vocaciones, nuestros propósitos, nuestra imposibilidad de quedarnos en paz, nuestro deseo de iniciar algo nuevo, de viajar, de inventar, de descubrir. Todo eso se desata cuando hay libertad. Y el resultado neto de eso es que en sociedades o en periodos históricos donde impera la libertad, impera también la prosperidad, la gloria, las artes y las ciencias. Y al contrario, aquellas sociedades donde no hay libertad, donde los miembros de esa sociedad están sujetos a la voluntad de un déspota, de una clase, de un caudillo, de un partido, de una camarilla, de una clerecía, esas sociedades avanzan poco y se estancan muy rápido. Y les voy a poner algunos ejemplos, pero primero les voy a poner ejemplos de lo otro. Y esto lo he mencionado en algún programa. El gran esplendor cultural, milagroso, una de las bases y fuentes de la civilización occidental, que es Grecia, la Grecia de la antigüedad, la llamada antigüedad clásica, desarrolló todo lo que desarrolló en las artes y en las ciencias por la libertad, porque era un mundo de ciudades libres, un mundo de ciudades que competían unas con otras, porque la libertad trae consigo, por supuesto, ese es una de las, podríamos decir, uno de los costos, la competencia, pero que también tiene un lado muy beneficioso. La competencia es la que estimula, genera y obliga al cambio, al verdadero cambio, a la mejoría de las cosas, a inventar nuevas cosas. El mundo helénico era una multitud de ciudades-estados independientes, permanentemente en lucha consigo mismo. Esa es otra externalidad negativa. Y dentro de esas ciudades, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, tenían alguna clase, mayor o menor, de libertad, y políticamente hablando de democracia. El caso clásico, típico, es por supuesto Atenas. Ese fue un periodo en la historia humana glorioso desde el punto de vista del desarrollo de todo. Las matemáticas, generadas por los griegos, los egipcios, los sumerios o los pueblos semitas, tenían rudimentos de aritmética porque es necesario contar, es necesario hacer algunas cosas con geometría, pero de modo empírico. Los que desarrollan la ciencia matemática como ciencia, es decir, como un sistema teórico con axiomas, con postulados, etc., es el mundo griego. ¿Para qué hablamos del arte griego, la escultura griega, la filosofía griega, la libertad griega? De ahí surge ese gran ideal que todavía persiste, un poco esfumado, un poco diluido, si ustedes quieren, o por lo menos existió hasta un siglo atrás en algunas sociedades occidentales, el ideal del gentleman, del caballero, del aristócrata, entendido no como alguien con plata o que tiene un título de nobleza, sino que entendido como alguien
para quien el refinamiento y el desarrollo del espíritu es lo principal, con todo lo que eso implica. ¿Y esto por qué? Porque eran ciudades libres. No era un tema de que los griegos fueran de una raza distinta a los persas, por ejemplo, o a los egipcios. Era la condición política, llamémoslo así, institucional, legal en que vivían, donde florecía la libertad. Y por lo tanto floreció también el comercio. Floreció todo. Y todavía Occidente bebe de esas aguas, que son eternas. Y les podría poner el ejemplo de las ciudades del Renacimiento, la misma cosa. Mientras el resto de Europa estaba constituido como reinos o como reinos, Francia, Inglaterra, España, Rusia, estaba el Imperio Turco. Las ciudades libres de Italia y las ciudades libres de lo que ahora es Alemania, de lo que ahora es Holanda, de lo que ahora es Bélgica, ciudades independientes que a veces eran repúblicas y a veces eran principados, pero en los que había mucha libertad en el conjunto de esas ciudades, porque ninguna dominaba a las demás. Lo intentaban muchas veces a través de guerras, pero rara vez lo lograban establecer un dominio, un reino unificado, un imperio. Y dentro de las ciudades reinaba la libertad. Y piensan ustedes en el Renacimiento, todo el arte y la ciencia que se produjo en las ciudades italianas, digamos entre el siglo XIV y el siglo, todavía hasta el siglo XVII, XVI por lo menos. Todos los artistas, todos los grandes nombres de la pintura, de la escultura, también de la ciencia. Torricelli, Galileo, matemático, filósofo, Maquiavelo, Gian Battista Vico, qué sé yo, un montón. ¿Para qué les hablo de los Miguel Ángel, de los Leonardo, de los tantos, cientos, miles? La libertad. Y en el norte de Europa florecía el comercio y también florecieron las artes, un poquito más tardíamente que en Italia, por lo mismo, porque no había un reino o un imperio que les pusiera la pata encima. Y ahí esas ciudades, de lo que ahora es Holanda, se enriquecieron con el comercio, pero también se enriquecieron culturalmente. Es la patria de los Rembrandt, de los Rubens, de Spinoza, un gran filósofo judío que se fue precisamente a esas zonas en busca de la libertad. En cambio, los mundos, sociedades nacionales o imperios, donde impera alguna forma de autocracia, impera en ellos una forma disimulada de muerte. Porque la autocracia, para sostenerse, tiene que ahogar las ideas distintas que puedan convertirse en peligrosas en algún momento. Normalmente está asociada a alguna ideología oficial, o religiosa o política, que le da legitimidad, por lo cual también hay ahí una camisa de fuerza al pensamiento. El arte mismo tiene que expresarse dentro de los parámetros de lo que corresponde, con límites difusos, es cierto, pero dentro de lo que corresponde a la concepción básica, ideológica, legitimadora de esa sociedad. Y el resultado es que esas sociedades se momifican. Los verdaderos momios, que era la expresión que se inventó cuando yo era cabro en los años 60 para tildar a los conservadores de este país, los momios, el momiaje se decía. Los verdaderos momios, al contrario, son los otros, pegados a ideologías universales, absolutistas, totalitarias. Vean ustedes lo que pasa no ayer o anteayer, sino que hoy en China, donde el primer ministro, no sé cómo se llama, el señor Qin, presidente, que ya cambió la constitución para eternizarse en el poder, yo lo llamo el emperador Qin, está, para reforzar su régimen, empezando a darle nuevo vigor a esta religión que está siempre a la mano de estos regímenes, que es el marxismo. Y China es el país
donde la vigilancia de los ciudadanos en las redes sociales que están supervisadas completamente, la internet está supervisada, hay cámaras por todos lados revisando, viendo qué es lo que hace cada quien. La vigilancia es completa. Los disidentes religiosos están en ciudades al norte de China, que son campos de concentración en gran escala, siendo, abro comillas, reeducados. ¿Para qué les hablo de la Unión Soviética? Eso ya es un cuento viejo y se vino abajo. Y se vino abajo precisamente porque sociedades como esas, momificadas, no dando libre curso a la ambición, al deseo de ganar, a la codicia y todas esas cosas que les suenan tan espantosas a algunos, son sociedades donde el cambio tecnológico es muy lento, muy dificultoso. Y perdieron la carrera tecnológica, científica y militar con Estados Unidos y perdieron la carrera económica. Esos países nunca pudieron surgir, nunca pudieron avanzar realmente. Estaban siempre atrás, hasta que eso se derrumbó. ¿Para qué hablamos de las artes? Una sociedad que está dominada por un centro de poder, que necesariamente se acompaña de una ideología legitimizadora, pone frenos y límites al desarrollo de las artes. ¿Cómo se compone? ¿Qué es lo que se compone? ¿Qué es lo que se pinta? ¿Qué es lo que se escribe? ¿Cómo se escribe? Yo les sugiero a los curiosos de estas materias que echen una mirada, deben encontrar ustedes estas cosas en Wikipedia, en YouTube, cómo funcionaban las artes, la literatura, la pintura y la música en la Unión Soviética, donde si Stalin iba a un concierto de algún compositor ruso y le parecía que la música era muy difícil para las masas, ese compositor le pasó a Sergei Prokofiev, tenía problemas. Y si ustedes se dan el trabajo casi intolerable de leer las novelas que ganaban premios en la Unión Soviética, son intolerables. Cada 3 líneas los personajes están citando a Marx, a Lenin y por supuesto a Stalin. Son unos folletones insufribles. Y seguramente ustedes habrán visto también el tipo de escultura que se hacía en la Unión Soviética. Esos fornidos tipos con una olla y un martillo, mirando hacia arriba. Una escultura momificada, inerte, que recuerda un poco lo que se hacía en el Imperio Romano cada vez que llegaba un nuevo emperador al poder y mandaba a fabricar en serie cientos de estatuas del mismo, todas del mismo modelo. Ahora, antes de continuar, porque tengo un tema súper importante acá, les quiero recordar, amigas y amigos, last but not least, la caja que prepara, que produce mi amigo Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez, que trae en su interior un tablero, las piezas y un código para que el que recibe esta caja pueda entrar y abrir todos los servicios que trae el sitio espacioajedrez.com, donde hay toda clase de elementos vinculados con el ajedrez. Todo, muy entretenido. Para aprender a jugar mejor, para ver entrevistas a maestros, ver partidas analizadas movida, por qué tal jugador jugó esto, qué es lo que tenía en mente. Un montón de cosas muy absorbentes, muy entretenidas. Y como les he dicho 1000 veces, este es el mejor regalo para un niño o niña para ayudarlo a desarrollar sus más elevadas funciones cognitivas, porque el ajedrez es como la matemática, es puro cálculo. Pero eso supone concentración, memoria, juicio analítico, cosas fundamentales en la vida, ¿no? Eso es lo que se llama normalmente inteligencia. Y la inteligencia es la clave del éxito en la vida. No es la herencia, no es donde uno nació, eso puede tener un peso, pero lo más importante es la inteligencia. Sin ella, aunque usted haya nacido en cuna de rey, se va a desplomar a donde le corresponde y con ella usted va a subir mucho. Con ella usted va a tener además acceso a todas las obras más eximias producidas por la historia humana. Va a tener acceso con la inteligencia a la literatura, a las artes, a la ciencia. Mientras que el que no la tiene está supeditado a la rutina grisácea de todos los días, a una vida chanta, mediocre, estrecha, triste, por lo tanto infeliz.
Así que es muy importante que los niños desarrollen esto. Y desde luego el juego está disponible también para los adultos. ¿Sí? Esto no es solo para los niños. Los adultos de cualquier edad van a encontrar y encuentran en el ajedrez un mecanismo de entretención soberbio, magnífico. Y un buen modo de mantener bien lubricados los engranajes del intelecto. Y finalmente les quiero decir que la libertad, al contrario de lo que algunos creían que es como sacarse un peso de encima, es en cierto sentido una carga, porque hay que hacer uso de ella y hay que hacerse responsable de ella. De ahí la razón que Erich Fromm escribió este famoso librito que tengo desde hace millones de años. Yo no sé siquiera si existe todavía esta editorial, ¿no? La editorial Paidós debe existir. Estaba en la universidad, creo, primer año o algo así. Las páginas están ya a punto de desintegrarse. Y hace hincapié Erich Fromm que la libertad para muchos, en vez de ser una bendición, es una maldición. La libertad es una carga en cierto sentido, porque es uno el que tiene que hacerse cargo de ella precisamente. Uno tiene que hacerse responsable de su vida y por tanto hacerse responsable de sus fallas, de su fracaso, así como de sus éxitos. Y por eso Fromm aquí explica con mucho detalle el por qué en muchas personas, y muy especialmente, aunque ustedes no lo crean, en los jóvenes, que a primera vista aparecen en el ideario Walt Disney como los más libres de todo, la tentación de no ser libre, de evadir responsabilidades, de ponerse en manos de otro que los dirija, de no tener que pensar en qué van a hacer en el día, en su vida, porque tienen un cronograma determinado desde la mañana a la noche. La tentación de ponerse un uniforme y salir a marchar con la juventud hitleriana, con la juventud roja o con la juventud amarilla. El deseo de evadir las responsabilidades entregándose literalmente a una causa, por estúpida, por inconsistente, por vacua que sea, es muy grande. La libertad entonces no es como sacarse un peso de encima, sino que en cierto sentido es una carga, pero es una carga gloriosa, es la carga más gloriosa que soportamos y que tenemos que llevar los seres humanos. Porque el caso extremo de quien renuncia a esa carga es lo que decía Aristóteles, es el esclavo, que no solamente privilegia el respirar a la libertad, sino que obtiene el beneficio de que de ahí en adelante no tiene que decidir nada, es esclavo, obedece simplemente lo que le manda. Es una tentación poderosa que todos la tenemos, todos, y que debe ser vencida por muchas razones, porque incluso aunque la causa a la cual nos entregamos y perdemos nuestra libertad al hacerlo, sea la causa más maravillosa, probadamente, la causa más maravillosa de todas, al asumirla, es probable, es muy posible y a veces casi seguro que nos vamos a convertir en esclavos. Así es que no olvide, termino el programa diciendo una vez más lo que dijo mi querido Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad se puede y debe aventurar la vida. Ninguna cosa vale más que la libertad. Ningún regalo, ningún dinero, ninguna fama, ninguna gloria, ningún aplauso, ninguna amenaza. La libertad es lo que nos hace ser seres humanos. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo el lunes, espero que con mejores noticias que las que hemos estado viendo estas últimas semanas. Muchas gracias por su atención y, como les digo, hasta el lunes.